La criptodivisa Libra es calificada por los expertos de una estafa esquema Ponzi. El presidente de Argentina, Javier Milei, la promocionó desde su cuenta personal de X. Afirma que como un modo de impulsar la economía y sobre todo como fuente de financiación de pequeñas empresas nacionales. Tras el tuit, la criptomoneda alcanzó un precio récord y casi inmediatamente se desplomó. Milei borró su tuit pocas horas después. Lo acusan de fraude. Esta semana ha rechazado todas las acusaciones en una entrevista televisiva y afirma que no publicitó el proyecto Libra, sino que se limitó a difundirlo. Y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. Alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? A mí, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, ¿perdió el Estado? Acá, nada. El escándalo es ahora la propia entrevista. Un clip borrado de esta y que se ha filtrado muestra la interrupción de Santiago Caputo, asesor presidencial, de la que se infiere que las preguntas estaban pactadas. El mandatario ha sido acusado de fraude en el caso Libra. Él mismo ha llamado a la autoridad anticorrupción según la Oficina Presidencial Argentina. Los inversores sufrieron pérdidas millonarias. Según medios argentinos, la mayoría de afectados son inversores de fuera del país. Corazones de ágave, la apreciada fruta que es el centro de esta destilería donde se procesa de manera artesanal el deseado tequila. Miles de estas botellas cruzarán la frontera para llegar a Estados Unidos, donde se ha disparado su popularidad y es la segunda bebida más vendida después del vodka y por delante del whisky. Por eso, Meli Barajas, la propietaria de esta fábrica en Jalisco, se lamenta sobre la amenaza del 25% de aranceles a los productos mexicanos que lleguen a Estados Unidos. Es una bebida de las 3 principales en Estados Unidos. No se diga la cerveza mexicana también, o sea, no nomás somos nosotros, somos todos los productos. Entonces, definitivamente, mucha gente sí va a optar por otras bebidas. Porque nos ha costado muchísimos años entrar en el paladar de Estados Unidos. El tequila, como sucede con el champán francés o el queso parmesano italiano, tiene denominación de origen. Los aranceles acabarían en el precio final del producto y encareciéndolo para el consumidor estadounidense. Pero también afectará a las exportaciones de ese país. Cuando el resto de países tomen represalias, se perjudicarán a sí mismos, pero también a los exportadores estadounidenses. Los aranceles y la amenaza de la guerra comercial solo crean incertidumbre para las empresas, y cuando éstas no tienen certeza sobre el futuro, ponen casi todos los productos importantes en pausa, y lo estamos viendo ahora. De momento, Donald Trump congeló durante 30 días los aranceles del 25% que tenían que entrar en vigor contra Canadá y México este 3 de febrero. Pero la incertidumbre acabará afectando económicamente a los pequeños empresarios a ambas partes de la frontera. Nuevo acuerdo entre los gobiernos de India y Argentina para garantizar el acceso a los recursos minerales. Los gobiernos de ambos países firmaron un memorándum de entendimiento que aceleraría nuevos proyectos de exploración de litio, del que Argentina es el cuarto exportador a nivel mundial. Brasil, primer país amazónico en acoger la COP30, anunció que formalizará su entrada en la OPEP+, el brazo ampliado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo liderado por Rusia. Los planes del gobierno de Lula da Silva de explotar los recursos petrolíferos para financiar la transición ecológica despertaron un fuerte debate al contrastar con la celebración este año en Brasil de la Conferencia del Clima de Naciones Unidas. París acogió 2 reuniones informales de líderes de la Unión Europea y Reino Unido para hablar de temas de defensa. Uno de los acuerdos fue incrementar sustancialmente el gasto militar de sus países mediante un mecanismo de financiamiento que será anunciado en una próxima reunión. La noticia hizo caer los bonos de deuda soberano al tiempo que subieron las acciones de las empresas armamentísticas europeas. Gelsenkirchen, en el oeste de Alemania. Antes era una floreciente ciudad del carbón hasta que la industria decayó.
Hoy, Gelsenkirchen posee la tasa de desempleo más alta de Alemania. Abundan los comercios cerrados y los edificios vacíos. Revertir la situación económica actual de Alemania será el principal reto para el líder del próximo gobierno alemán tras las elecciones de este fin de semana. Las encuestas señalan como probable vencedora a Friedrich Merz de la conservadora Unión Demócrata Cristiana CDU. Aunque Merz se opone a reformar el tope de deuda de Alemania, altos cargos del partido han dicho que, en privado, Merz asume que el país necesita hacer grandes inversiones. Más gasto en defensa ante la imprevisibilidad de Estados Unidos como aliado. Y para impulsar la economía, Merz deberá solucionar el problema energético. El gerente de Zink, empresa de revestimientos para el acero, es uno de los muchos fabricantes que sufrieron después de que Alemania dejara de comprar gas ruso barato. Los políticos pueden ayudar a la industria de varias maneras. Por ejemplo, a través de la desregulación en las áreas donde hay un exceso de burocracia que no contribuye a crear valor. Tenemos que debatir la reestructuración de nuestro sistema energético respetando las diferentes necesidades de las empresas y su demanda de energía, y el Estado debe proveer las infraestructuras correspondientes. Infraestructuras para la vivienda, el transporte, las metas climáticas y las necesidades energéticas que, según el Instituto Económico Alemán, costarán unos 600.000 millones de euros en los próximos 10 años. Esta mina en la región de Kirovogrado, en el centro de Ucrania, produce titanio, un mineral del que dependen el sector de la aviación y el armamentístico, entre otros. Y la dueña de la mina, una empresa privada, como muchas en el sector, está interesada en inversiones extranjeras. Si pudiéramos cerrar el acuerdo, esto nos traería al menos inversiones que impulsarían la economía y como máximo proteccionismo, protección de los territorios ucranianos en el futuro. Pero no es tan fácil como suena. La burocracia en Ucrania y la corrupción complican las inversiones extranjeras y, por otra parte, sigue sin estar claro qué nivel de compromiso tendrá Estados Unidos con Ucrania, ya sea en la entrega de armas o las garantías de protección, dos cosas a las que Ucrania condiciona la entrega de minerales. De hecho, el presidente ucraniano Zelensky ya rechazó la propuesta estadounidense en la Conferencia de Seguridad de Múnich. No es de nuestro interés hoy día y no es el interés de una Ucrania soberana. Smartphones, carros eléctricos, armamento, muchos sectores necesitan las tierras raras y Estados Unidos depende hoy por hoy de China para conseguirlas. Por eso busca alternativas. Ucrania podría jugar un papel clave en esta estrategia, pero por el momento el plan parece ser todavía solo una idea pensada apenas a grandes rasgos. El monte Fitzroy o Chaltén, de 3.405 metros de altura, es uno de los picos más difíciles de escalar de Argentina y Chile por clima, paredes empinadas y glaciares. A sus pies se fundó hace 40 años el Chaltén, capital argentina del trekking, un bello pueblo de 2.200 habitantes, pero que recibe 1 millón de visitantes por año y cuya planta de tratamiento cloacal no da abasto. Su río se ha contaminado con una bacteria y huele mal. La planta de tratamiento cloacal quedó muy pequeña y en mal funcionamiento para lo que vive la cantidad de gente que vive acá en Chaltén. Por lo que todo el efluente cloacal del pueblo, en vez de ser tratado, empezó a ser tirado directamente al río. Julieta del Castillo y su familia tienen un hotel y son guías de trekking. Ella se puso al frente de una campaña mediática y judicial para denunciar la contaminación, aunque esta pudiese perjudicar la imagen de su pueblo. Soy madre de un niño de 3 años y para mí eso es más importante que la cantidad de plata que pueda ganar. La médica Carolina Codó también se sumó a la campaña. En 2023 recibió un informe de la Universidad de Mar del Plata que confirmaba que las aguas están contaminadas con la bacteria Escherichia coli. La Escherichia coli, produce un cuadro de diarrea, vómitos y deshidratación que normalmente en una persona que está bien, que no tiene ninguna deficiencia de inmunidad,
cursa como cualquier gastroenteritis, pero el peligro es que si le pasa a alguna persona anciana o a algún niño con algún otro problema puede llevar a la muerte. En verano la médica suele atender casos de gastroenteritis, pero solo en uno reciente tuvo la certeza de que había bebido agua del río contaminado. Se trataba de un guía de rafting. La campaña vecinal llevó a que la justicia ordenase a la provincia de Santa Cruz la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento cloacal. Se construyó para 1.500 habitantes y ahora la localidad tiene 8.000 entre vecinos y trabajadores, además de los 5.000 turistas que llegan a diario. En el municipio esperan las obras, pero advierten también de otros conflictos. La localidad del Chaltén está en una crisis habitacional como nunca se ha visto. Gente realmente hacinada viviendo en condiciones que no deberían vivir en un paraíso como este. Hay que lograr hacer una ampliación del ejido urbano de una manera equilibrada y que tratemos de impactar lo menos posible. Los vecinos que denunciaron la contaminación se oponen a esa ampliación por su impacto ambiental, pero hay trabajadores que se han instalado en carpas, casas rodantes y hasta ocuparon un hotel. Los visitantes mientras disfrutan del trekking y rechazan la idea de imponer un cupo turístico. La responsabilidad no es del turista que viene y contamina. No creo limitar al turismo, sino buscar la forma de que no tenga un impacto en el medio ambiente. Por ahora nada detiene a los turistas argentinos y extranjeros que llegan a El Chaltén, algunos para hacer caminatas tranquilas y otros para escalar los picos más peligrosos.